Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un viaje porque hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, Turquía, pero no desde la perspectiva turística habitual. No vamos a ver la Hagia Sofia ni la Capadocia, aunque son maravillosos. No, hoy vamos a adentrarnos en un lado más oscuro, más misterioso y francamente, más adictivo de Turquía, la literatura, las series y las películas que te atraparán con su romance, su suspenso y te dejarán pensando días después de haberlas terminado. Prepárense porque hoy vamos a hablar de historias turcas que no te dejarán dormir. Si son nuevos por aquí, me presento, soy y en este canal me encanta explorar el mundo a través de diferentes lentes, ya sea la cultura, la gastronomía o como hoy, el entretenimiento. Así que si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo turco lleno de pasión y peligro. Imaginen esto, Estambul, una ciudad milenaria donde Oriente se encuentra con Occidente, donde las mezquitas se alzan majestuosas junto a los edificios modernos. Pero debajo de esa belleza superficial, se esconden secretos, intrigas y amores prohibidos. Esa es la esencia de lo que vamos a explorar hoy. No se trata solo de romances azucarados, sino de historias complejas con personajes llenos de matices, decisiones difíciles y consecuencias que te dejarán sin aliento. Vamos a empezar con las series turcas o dizis como se les conoce mundialmente. Probablemente ya hayan escuchado hablar de ellas, incluso si no son fans. Y es que las series turcas han conquistado el mundo con sus producciones de alta calidad, sus guiones atrapantes y sus actores y actrices increíblemente talentosos. El fenómeno dizi es una fuerza cultural global, alimentada por la accesibilidad de las plataformas de streaming y la capacidad de resonar con audiencias diversas gracias a sus narrativas universales de amor, familia, lealtad y ambición. Una de mis series favoritas y que recomiendo totalmente para empezar es Kara Para Aşk, que traducido sería algo como Dinero Negro, Amor. Esta serie tiene de todo, romance, intriga, acción y drama. La historia gira en torno a Ömer, un policía recto y honesto que investiga la muerte de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas exitosa que descubre que su padre estaba involucrado en negocios turbios. Sus caminos se cruzan y juntos tienen que desenmascarar una red de corrupción y crimen organizado, mientras que inevitablemente se enamoran. Lo que me encanta de esta serie es la química entre los protagonistas, la tensión constante y los giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla. Además, la fotografía es preciosa, mostrando los rincones más hermosos de Estambul. El personaje de Ömer, interpretado magistralmente por Engin Akyürek, encarna el ideal de la integridad en un mundo corrompido, mientras que Elif, con su elegancia y fuerza interior, se enfrenta a la dura realidad de su familia con valentía. Kara Para Aşk no solo entretiene, sino que también plantea preguntas sobre la justicia, la moralidad y los límites del amor incondicional. Otra serie que me fascinó es Cesur Begüzel, o Valiente y Hermosa. Esta serie tiene un toque más de misterio y venganza. Cesur regresa a su pueblo natal con un plan, vengarse de Tahsin Korluda, el hombre al que considera responsable de la muerte de su padre. Pero todo se complica cuando conoce a Swan, la hermosa y valiente hija de Tahsin, y se enamora de ella. Esta serie es un torbellino de emociones, con secretos familiares oscuros, traiciones y un amor que lucha por florecer en medio del odio y la venganza. Los paisajes de esta serie son espectaculares, filmada en un entorno rural que contrasta con la sofisticación de los personajes. Van Tatlı como Cesur irradia carisma y determinación, mientras que Tuba Büyüküstün, en el papel de Swan, aporta inteligencia y sensibilidad a la historia. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares, el peso del pasado y la posibilidad de redención a través del amor verdadero. La tensión entre la venganza y el amor crea una dinámica fascinante que mantiene al espectador al borde del asiento. Ahora, si buscan algo un poco más histórico, les recomiendo Muhteşem Yüzyıl, o El Siglo Magnífico. Esta serie es un drama histórico que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Esta serie es una producción impresionante con vestuarios espectaculares, decorados opulentos y una trama llena de intrigas palaciegas, batallas y amores prohibidos. Es una ventana a un periodo fascinante de la historia turca, aunque hay que tener en cuenta que es una adaptación ficcionalizada. Muhteşem Yüzyıl
es una superproducción que recrea la opulencia y la intriga de la corte otomana. La serie explora las luchas de poder, las alianzas y traiciones que marcaron el reinado de Suleimán, así como su apasionada relación con Hürrem, una mujer ambiciosa e inteligente que desafió las convenciones de la época. Aunque se toma ciertas libertades creativas, la serie ha despertado un gran interés por la historia otomana y ha contribuido a la popularización de la cultura turca en todo el mundo. Pero no todo es romance y drama en las series turcas. También hay series con un toque de comedia y ligereza como Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y apasionado. Esta serie es una comedia romántica muy entretenida, con personajes carismáticos, situaciones divertidas y un ambiente relajado y soleado. Es perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Erkenci es una serie refrescante y llena de energía positiva. Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Can tienen una química increíble en pantalla, lo que hace que su romance sea aún más creíble y entrañable. La serie destaca por su humor, sus personajes secundarios memorables y sus hermosas localizaciones en Estambul y otras regiones de Turquía. Es una opción ideal para aquellos que buscan una serie ligera y divertida para disfrutar en familia. Más allá de estas 4 joyas, el panorama Dizi es vastísimo. Aşk Memnu, una adaptación moderna de una novela clásica, desató pasiones y controversias con su trama de adulterio y deseos reprimidos. Dirilis, Ertuğrul, una épica histórica sobre los orígenes del Imperio Otomano, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con sus batallas espectaculares y sus personajes heroicos. Y series más recientes como Kukur, un drama criminal ambientado en un barrio peligroso de Estambul, y Mucize Doktor, una adaptación turca de la serie coreana Good Doctor, demuestran la diversidad y la capacidad de innovación de la industria televisiva turca. Ahora, pasando a la literatura turca, quiero hablarles de un autor que me encanta, Orhan Pamuk, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2006. Sus novelas son complejas, profundas y exploran temas como la identidad, la memoria, la historia y la cultura turca. Una de mis novelas favoritas de Pamuk es Estambul, Ciudad de Recuerdos. Esta novela es una autobiografía que combina la historia personal del autor con la historia de Estambul. Pamuk describe la ciudad como un personaje más, con sus calles laberínticas, sus edificios decadentes y su atmósfera melancólica. Es un libro que te transporta a Estambul y te permite sentir la ciudad en tu propia piel. Pamuk utiliza un lenguaje poético y evocador para pintar un retrato íntimo y personal de Estambul, la ciudad que ha marcado su vida y su obra. A través de sus recuerdos, el autor nos invita a explorar la riqueza cultural y la complejidad histórica de esta ciudad milenaria, así como a reflexionar sobre la relación entre el individuo y su entorno. Otra novela de Pamuk que recomiendo es Mi nombre es Rojo. Esta novela es un thriller histórico ambientado en Estambul en el siglo XVI. La historia gira en torno a un grupo de miniaturistas que son contratados para ilustrar un libro secreto para el sultán. Pero uno de los miniaturistas es asesinado y los demás deben descubrir al culpable antes de que sea demasiado tarde. Esta novela es un laberinto de misterios con personajes complejos, simbolismo religioso y reflexiones sobre el arte y la identidad. Mi nombre es Rojo es una obra maestra que combina la intriga, el suspense y la reflexión filosófica. Pamuk nos sumerge en el mundo de los miniaturistas otomanos, donde el arte es una forma de expresión, pero también una herramienta de poder. La novela plantea preguntas sobre la originalidad, la tradición, la fe y la identidad, y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del arte y su relación con la realidad. Si buscan algo más contemporáneo, les recomiendo leer a Elif Shafak, una de las autoras turcas más leídas en el mundo. Sus novelas son accesibles, entretenidas y abordan temas como la identidad femenina, la diversidad cultural y la memoria colectiva. Una de mis novelas favoritas de Shafak es La bastarda de Estambul. Esta novela cuenta la historia de 2 familias, una turca y otra armenia, unidas por un secreto del pasado. La historia se desarrolla en Estambul y explora las relaciones entre turcos y armenios, la importancia de la memoria y la búsqueda de la identidad. Es una novela conmovedora, divertida y llena de personajes entrañables. Elif Shafak utiliza un lenguaje fresco y vibrante para contar una historia que aborda temas delicados y controvertidos con sensibilidad y humor.
La bastarda de Estambul es una novela que celebra la diversidad cultural y la importancia del diálogo intercultural, y que nos invita a reflexionar sobre el pasado y su impacto en el presente. Además de estos autores destacados, la literatura turca contemporánea ofrece una amplia variedad de voces y perspectivas. Autores como Ahmet Ümit, con sus novelas policíacas ambientadas en Estambul, y Ayşe Kulin, con sus sagas familiares que recorren la historia de Turquía, han alcanzado un gran éxito de público y crítica. También es importante mencionar a jóvenes autores como Hakan Günday, con sus novelas oscuras y provocadoras, y Istemel Kuran, con sus ensayos políticos y sociales que analizan la realidad turca contemporánea. Finalmente, para aquellos que prefieren el cine, les recomiendo algunas películas turcas que les harán reflexionar y sentir. Una película que me impactó mucho es Mustan, una película francesa turca que cuenta la historia de 5 hermanas huérfanas que viven en un pueblo rural de Turquía y son sometidas a las estrictas normas sociales y religiosas de su comunidad. La película es una crítica a la opresión de las mujeres en la sociedad turca y una celebración de la libertad y la rebeldía. Mustan es una película visualmente impactante y emocionalmente conmovedora. La directora Deniz Gamze Erguven utiliza un lenguaje cinematográfico poético y simbólico para contar una historia que denuncia la opresión de las mujeres y celebra su capacidad de resistencia y su espíritu de lucha. La película ha sido aclamada por la crítica internacional y ha ganado numerosos premios, incluyendo el César a la mejor película extranjera. Otra película que recomiendo es Kauikusu, o Sueño de invierno, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2014. Esta película es un drama psicológico que explora las relaciones humanas, la moralidad y la hipocresía. La historia se desarrolla en Capadocia, en un pequeño pueblo donde Aydin, un exactor, vive con su joven esposa y su hermana divorciada. La película es larga y contemplativa, pero te atrapa con sus diálogos inteligentes, sus personajes complejos y sus paisajes impresionantes. Kauikusu es una película ambiciosa y desafiante que exige la atención y la reflexión del espectador. El director Nuri Bilge Ceylan utiliza un ritmo lento y contemplativo para explorar la complejidad de las relaciones humanas y la fragilidad de la condición humana. La película ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones sobresalientes y su fotografía impresionante, que captura la belleza y la melancolía de la Capadocia. Más allá de estas dos películas, el cine turco ofrece una amplia gama de propuestas interesantes. Directores como Fatih Akın con sus películas que exploran la identidad y la inmigración, y Semih Kaplanoglu, con su trilogía sobre la fe y la espiritualidad, han ganado reconocimiento internacional por su trabajo. También es importante mencionar a jóvenes directores como Rea Erdem, con sus películas experimentales y poéticas, y Tolga Karacelik, con sus comedias negras y satíricas. Y bueno, esto es solo una pequeña muestra del inmenso universo de la literatura, las series y el cine turco. Espero haberlos inspirado a explorar este mundo lleno de pasión, misterio y emociones. La cultura turca, a través de sus narrativas, nos ofrece una ventana a una sociedad compleja y fascinante, donde las tradiciones ancestrales conviven con los desafíos de la modernidad y donde el amor, el odio, la venganza y la esperanza se entrelazan en historias que nos tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre nuestra propia existencia. Para resumir, hoy hemos hablado de algunas series turcas como Kara para Aşk, Cesur Güzel, Mutesem YZYL y Erkencikus. También hemos explorado la literatura de Orhan Pamuk y Elif Shafak, y hemos mencionado algunas películas turcas como Mustan y Kauikusu. Recuerden que estas son solo algunas recomendaciones y que hay muchísimo más por descubrir. Anímense a sumergirse en este universo creativo y a dejarse sorprender por la riqueza y la diversidad de la cultura turca. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya despertado la curiosidad por explorar la cultura turca a través de sus historias. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo y si tienen alguna serie, libro o película turca que les haya gustado mucho. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. ¿Han visto alguna de las series o películas que mencioné? ¿Conocen algún otro autor turco que les gustaría recomendar? Compartan sus opiniones y sugerencias, me interesa mucho conocer sus gustos y descubrir nuevas historias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.